tranquilas, no hay problema. A ver, a ver, a ver. Ah, hay varios, ¿eh? Esperá. Sí, sí, Verónica Bataglia, que sí, es conocida mía, así que bien, ahí estamos. Bueno, ahí está. Ahora sí. Entonces, por un lado, como profesora de educación física, ¿no? Sabemos que el consumo de alcohol en los alumnos está, en adultos también, entonces no está de más plantearnos con qué cuerpo vamos a poner en movimiento, ¿no? Entonces, el área biológica, la verdad que no está de más ver qué sucede. ¿Tengo a alguien más? Perdón. Tengo que admitir, espera. Ahí estamos. Bien. Bueno, siguiendo con esto. Después, otro ítem. El consumo en Argentina. ¿Qué nos pasa a nivel nacional? ¿Qué lugar ocupa el alcohol y por qué? Y por último, no menos importante, en esta situación en la que estamos, donde no podemos interactuar con la gente, donde estamos en este confinamiento por el COVID-19. Bien, comenzando por el consumo en Argentina. Acá tenemos gráficamente lo que suelo llamar las tres Marías, ¿no? Que son la cocaína, el alcohol y la marihuana. ¿Por qué? Porque son las que la población argentina consume, ¿no? Si hiciéramos como un ranking de popularidad, bueno, tenemos estas tres. Ahora, el alcohol es la que prevalece sobre estas tres, es como la reina del consumo en Argentina. Incluso otro dato interesante es que cuando vamos a las guardias, el mayor porcentaje es por atención de intoxicación por alcohol y en CABA se le suman los psicofármacos, ¿no? Pero en general, en el interior del país, claramente el alcohol a la cabeza. Después, si nos preguntamos, a ver, está bien, en Argentina se consume mucho alcohol, ¿pero por qué? Bueno, en parte, acá está el símbolo del dinero, porque es accesible a cualquier clase socioeconómica, ¿sí? Es decir, la clase baja, la clase media, la clase alta puede acceder. Por otro lado, si vamos a lo legislativo, el alcohol es legal con restricciones, ¿no es cierto? O sea, en teoría estaría prohibido la venta a menores de 18 años, que sabemos que esto no se cumple. Pero la consecuencia de esto es que vamos al supermercado a comprar galletitas y tenemos el alcohol al alcance de nuestra mano, literalmente. Esta foto de mala definición lo que quiere mostrar, graficar, es la naturalidad con la que llevamos el consumo de alcohol, ¿no? Vendría a ser como el símbolo de una mesa de asado con una botella de vino. Esperen que ahí admití a alguien más. Bien, y por último, tenemos esta encuesta que la hizo el Observatorio Argentino de Drogas, sobre el consumo de alcohol en personas en nivel escolar, y tenemos que el 70% de los chicos de secundaria consumen alcohol. Independientemente de la frecuencia o de la intensidad con la que lo hagan, o sea, el volumen y la frecuencia, es un número alarmante. Ahora, si seguimos leyendo esta estadística, encontramos que solo el 3% de estos adultos es alcohólico. ¿En qué error podemos caer? En el de decir, bueno, pero para, no nos alarmemos tanto. Porque si el 70% consume alcohol en secundaria, con el desborde en el que se suele ver, ¿no? Pero solo el 3% termina con problemas de alcohol, podríamos darnos como el permiso de relajarnos. Y esto no es así. Esto podría ser muy grave verlo de este modo. ¿Por qué? Porque estaríamos presuponiendo que el único problema que trae el alcohol aparejado es la adicción, o sea, el alcohólico. Y eso es mentira, porque tenemos por año, mundialmente, 3 millones de muertes que se dan por alcohol. Después tenemos que el principal, no secundario, el principal motivo de muerte en el mundo entre la edad de 15 y 49 años es producto del alcohol. Después tenemos en América accidentes de tránsito, que no quiero decirlo mal, del 20 al 50% de los accidentes de tránsito en América están involucrados personas que estaban embriagadas, ¿sí? Estaban bajo los efectos del alcohol. Por otro lado, esto doy fe de esto por charlando con mis pacientes, la mayoría de los cuales son adictos a la cocaína, que si bien su problemática no es el alcohol, saben que tienen totalmente prohibido tomarlo. ¿Por qué? Porque tomando una cerveza les despierta el deseo de recaer en su consumo problemático, ¿sí? Es decir, el alcohol les dispara en este caso el consumo de cocaína. Y por otro lado, que se podría hacer un debate aparte,
que de hecho en las charlas solemos debatirlo, es el tema de si abre o no abre la puerta a otras sustancias. Que la respuesta en resumen podríamos decir, estoy admitiendo gente, por eso medio me distraigo. En resumen podríamos decir que depende del caso, si abre o no abre una puerta. El punto es que a veces sí abre una puerta, entonces supongamos, pacientes míos, que su problemática de consumo es la cocaína. Te cuentan que empezaron consumiendo alcohol. Y esas personas, ese porcentaje, no está incluido en ese 3%. Y sin embargo la historia salió mal. Entonces, ¿se entiende por qué no podemos reducir y quedarnos contentos con este 3%? Hay mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Con qué nos podemos encontrar como profesores? Acá lo tapa, pero bueno. Nos encontramos con el último primer día, el famoso último primer día que se da ahora en quinto año. Nos encontramos con la fiesta de egresados. ¿Hay alguien que tiene el micrófono habilitado? Le pediría que lo mutee, así no tenemos sonido ambiental. Bueno, tenemos el último primer día en quinto año, tenemos la fiesta de egresados, que no acuden solamente los egresados, ¿sí? Y vuelvo a repetir esto, ¿no? El 70% que tiene consumo de alcohol. ¿Qué me interesa de esto que entendamos? Que acá tenemos el uso, a ver si lo puedo correr un poquito de acá, y acá tenemos el abuso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Parafraseando a Laura Herzberg, que es una licenciada que tiene mucha experiencia en consumos problemáticos, habla de que la adicción es un punto de llegada, ¿sí? No todo el que consume es adicto, no todo el que toma alcohol es borracho, ¿sí? Es alcohólico, tiene una dependencia al alcohol. Es todo un camino que se recorre, y también de paso, parafraseando a otro psiquiatra que es de mi total respeto, que es Federico Pavlovsky, nosotros nos vamos a encontrar con muchos puntos medios, donde hay un control que es cada vez más precario del consumo. Entonces, no es tan fácil saber en qué lugar nos ubicamos. Y a los adolescentes y a los adultos los podemos encontrar en cualquier espacio de ese camino, ¿sí? Ahora, nosotros, cuando le vamos a dar clase, tenemos que saber a qué cuerpo estamos poniendo en movimiento, ¿no? Como les decía al principio. Entonces, primero hay que saber qué nos referimos con efecto y con consecuencia, velozmente. Efecto, ¿qué significa? Es in situ. Yo tomé alcohol, mi cuerpo lo absorbe, bueno, a ver, ¿qué le pasa, qué le sucede a mi cuerpo? Mientras que las consecuencias son a largo plazo, ¿sí? Un ejemplo de esto en el alcohol típico es la cirrosis hepática, el hígado que sufre un montón, después ya lo vamos a ver. Y esto se da, esté bajo los efectos o no del alcohol, ¿sí? Es algo que se fue acumulando en el tiempo. Después, es la sustancia psicoactiva más antigua. Su consumo data de más de 10.000 años porque se usaba como anestésico, ¿sí? Ahora, sustancia psicoactiva, ¿a qué nos referimos? Es cualquier sustancia que nos altera la conciencia, nos altera el modo de pensar, nos altera el estado de ánimo, para bien o para mal, y no estoy haciendo diferenciación de legales o de ilegales. Y este es un dato importante. Es otro fundamento de por qué hablar de alcohol. Si nosotros hablamos de las consecuencias, tenemos, primero vamos a los conceptos. Mortalidad, es decir, cuántos mueren por alcohol. Morbilidad se referencia a la enfermedad, que en el caso del alcohol tenemos por dos caminos. Una, las enfermedades propias que produce el alcohol, como la fibrosis del hígado, es decir, con el endurecimiento, y otra es la que tiene en dúo, o sea, lo que se potencia con otra enfermedad, por ejemplo, la diabetes. Tanto el alcohol como la diabetes afectan los nervios periféricos, ¿no? Entonces, juntos, lo que potencian el efecto de alterar el tacto y disminuir la fuerza muscular. Imagínense si a nosotros no nos va a interesar eso, ¿sí? Con un cuerpo que se está moviendo y que tiene la fuerza muscular totalmente debilitada, ¿está bien? Y gasto de salud pública. Bien, ¿cuál es el dato en esto que escribí? Que las consecuencias que genera el alcohol en términos de mortalidad, morbilidad y gasto de salud pública son mayores que la sumatoria de todas las otras sustancias psicoactivas del mundo. Es decir, si yo junto las consecuencias, en estos tres términos, ¿no? De cocaína, de marihuana, de psicofármacos, de lo que a ustedes se les ocurra, es menor que las que genera el alcohol. Mirá si no va a valer la pena hablar de alcohol, ¿no? Bueno, después otro dato que me parece que hace el contexto, que el modo de tomar cambia a lo largo de la vida. Esto es, adolescentes
mayores o adultos jóvenes toman con menos frecuencia, pero mayor volumen cada vez. Y los adultos mayores toman con mayor frecuencia, menos volumen cada vez. Otra es que es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, y no así, no con esta misma frecuencia podemos decir que es el trastorno más tratado. ¿Por qué se da esta desigualdad? Si bien es uno de los trastornos más frecuentes, no es uno de los más tratados, en parte porque en 2010 desde 2010 está la ley de salud mental, ¿no? Pese a esto, los hospitales públicos todavía no tienen un abordaje que pueda contener a este tipo de pacientes, ni hablar con cocaína y otro tipo de sustancias, ¿no? Pero ni siquiera con el alcohol, que está tan a mano y tan naturalizado. Y por otro lado está el estigma, ¿no? Y que pese a estar en esto de la ley de salud mental y ser una enfermedad, por el común de la gente no está tomado como tal. No se lo toma como una enfermedad. Ahí admití otro. Bien. Algo muy importante para saber. Si vos me decís, porque me ha pasado incluso mismo en el Romero que me comenten, tengo un amigo, un compañero, una pareja que consume X cantidad de alcohol, ¿tiene problemas? ¿O toma tantas veces? La verdad que no lo sé, porque con la cantidad sola no podemos saber si tiene un inconveniente o no. ¿Por qué? Miren esto, supongamos que, a ver, hay un Gastón en la charla. Bueno, que Gastón y yo nos tomamos la misma copa de vino, ¿no es cierto? Una copa chiquita son 150 centímetros cúbicos. Nos tomamos la misma copa. Bueno, mi concentración de alcohol en sangre va a ser del 30 al 50% más elevada que él. Y sin embargo tomamos lo mismo. A eso se suma que posiblemente yo pese menos que Gastón, que ni lo conozco, pero digo, la mujer suele pesar menos que el hombre. Entonces depende del género, depende del peso, depende de la cantidad. A ver, ahí está Mercedes. Depende de la cantidad de agua que yo tenga en mi cuerpo en ese momento, si estoy deshidratada, si no estoy deshidratada. ¿Qué más va a depender? Va a depender si yo tengo el estómago vacío o tengo el estómago con alimentos. Si esos alimentos que tengo en el estómago tienen una gran cantidad de grasa, que eso enlentece la absorción y el vaciamiento del estómago. Entonces no es lo mismo un chico que nos cae a una clase habiendo tomado alcohol, estando deshidratado, con el estómago vacío, ¿se entiende? Vamos como unificando. Por otro lado, también está el metabolismo del hígado. Sabemos que es el principal encargado de metabolizar el alcohol. ¿Y qué pasa? Ahí también se juega hasta los genes. Les doy un ejemplo. Hasta a nivel étnico hay diferencia. Los orientales les sucede lo siguiente, en general, ¿no? En el hígado hay dos cambios químicos que se producen en el alcohol para que se pueda metabolizar. Bueno, en los orientales, del primer cambio químico al segundo, un montón. ¿Esto qué genera? Que les caiga muy mal. Entonces, tienen una tolerancia mucho más baja al alcohol. ¿Esto por qué lo cuento? Porque pasa que una persona va a decir, pero tomó lo mismo que yo y está hablando así barrialmente, está dado vuelta. Y sí puede pasar. Tranquilamente puede pasar. ¿Sí? Otro factor que influye es la velocidad con la que tomo. Estoy en un asado y yo tomo 3 copas de vino, pero las tomé a lo largo de 5 horas. Y no es lo mismo que alguien que se las tomó en los primeros 20 minutos. ¿Sí? Entonces, no nos guiemos por estas categorías que se da incluso. Hay veces que veo algunas categorías que le dan a los alcohólicos que decís, a ver, no pasa por ahí la cosa. ¿Sí? Somos humanos, que nos pasan cosas, que estaríamos como limitándolo a una pequeñísima parte que no es la realidad. Bueno, esto que les decía, las clasificaciones rígidas no contemplan el contexto. Sin embargo, sí es cierto que hay un tope. Ese tope lo que da cuenta es, si vos tomás más que esto, es posible que biológicamente hablando, no estoy hablando si tenés una adicción o no, ojo, pero biológicamente hablando, tu cuerpo va a empezar a sufrir. ¿Se entiende? Y ese tope es aproximadamente un poquito menos de medio litro de vino en los hombres, que eso equivale a 60 gramos de alcohol, o 400 centímetros cúbicos de vino, y la mitad en la mujer, es decir, un poco menos de un cuarto de litro de vino o 30 gramos de alcohol en sangre. Para los que les gusta el vino, es cierto que hay una dosis que es saludable. Esto es así, esto es verdad. ¿Cuál es? 150 mililitros por día, ¿sí? Que equivale a 18 gramos de alcohol. Esto porque tenemos el 12, algunos vinos más, otros menos, pero el 12%
es de alcohol, ¿sí? En el vino. En la cerveza más o menos el 5. Bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué es beneficioso? Porque aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, porque disminuye los riesgos de ACV, esto es un hecho, porque disminuye la probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca o el riesgo de enfermedades coronarias. ¿Por qué no está bueno esto difundirlo tanto? Porque la gente, vos le decís, esto te hace bien, se toma 4 copas y tiene como, siente que tiene fundamentado su consumo, y la verdad que no. ¿Está bien? Bien, seguimos. La idea es, termino de exponer, si ahora en este momento tienen alguna duda, lo escriben en el chat, que apenas terminamos, Débora me transmite las preguntas y las respondemos. Si por algún motivo, conexión o lo que sea, no llegamos a responder, no se preocupen, porque voy a dejar mi cuenta de Instagram, voy a poner una imagen y ahí van a poder comentar con las preguntas y las respondo. Bien, vamos al metabolismo. Es muy poco lo que se elimina de alcohol por orina, por sudor o por respiración, ¿sí? Rompiendo algunos mitos. El principal encargado es el hígado, y es 8 mililitros por hora. Entonces imagínense que si se toman una copa, que tenemos 18 gramos de alcohol, le va a llevar más de 2 horas poder digerirlo, ¿sí? Después, en términos generales, es depresor del sistema nervioso central, esto no hay duda. Lo que sí sucede es que en el primer instante después de haber consumido, tenemos como cierta euforia o cierta desinhibición, pero después en sí el grueso es un depresor del sistema nervioso central, ¿sí? En cantidades moderadas es, a ver, vamos a poner esto acá si no molesta la imagen, ansiolítico y desinhibidor. Por eso es de hecho que las personas que están en tratamiento por alcohol muchas veces le dan ansiolíticos, ¿sí? Para ayudarlos, en modo de psicofármaco, ¿cierto? Para ayudarlos a que detenga el consumo de alcohol. El tema de la hipotermia es importante, ¿por qué? Porque es un vasodilatador periférico. Entonces lo que genera es que uno sienta calor, pero en realidad el cuerpo está bajando mucho la temperatura. Esto pasa mucho con la gente que vive en la calle, que para paliar el frío toma bebidas con muchísima graduación alcohólica y muere de hipotermia, ¿sí? Y después la diuresis se debe a que lo que hace es inhibir a la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos muchísimo líquido. Y en ese líquido, ya vamos a ver, se pierde también, por ejemplo, calcio. Entonces, esto es un tema. Bueno, acá, a ver, vamos a ponerlo acá. Acá yo lo que puse fue una suerte de gráfico, pero solo, a ver, estas cantidades son para hacernos una idea, ¿sí? En realidad la cuestión es si seguimos tomando, ¿qué nos va pasando? ¿Por qué solo la idea? Porque recuerden esto que dije, yo puedo tener 80 miligramos de concentración de alcohol en sangre bebiendo la mitad de lo que bebe, no sé, Gustavo, que ahí lo veo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tengamos como referencia. Empezamos a tomar, tenemos esto, el efecto estimulante del primer momento, relajación muscular, ya empezamos a tener una tensión disipada. Acá está el riesgo de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien, creemos que estamos lúcidos, pero ya los reflejos están inhibidos, ¿sí? Hay una alteración del juicio, hay una incoordinación. Miren si tenemos adolescentes que caen a nuestras clases con la picardía de haber tomado un poco, bueno, ya la coordinación se afecta enseguida. Y si mantenemos el consumo durante mucho tiempo, afecta al cerebelo, por lo cual vamos a ver esto como un estado estable, ¿sí? De la incoordinación. La pronunciación confusa, la marcha inestable, seguimos tomando, defectos cognitivos, esto es decir, estar como si uno no pudiera resolver situaciones muy sencillas, ¿sí? Amnesia anterógrada, que esto tiene un valor a nivel legal, ¿por qué? Porque la amnesia anterógrada lo que hace es impide recordar todo lo que sucedió mientras vos estabas bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Puede producir agresión, otra vez, depende de cada uno, cómo es cada uno, esto no es una cosa matemática, ¿sí? Y alteración del ánimo. Seguimos tomando, que esto ya es un nivel altísimo, genera nistagmo, que es un movimiento involuntario de los ojos, y sedación. Recuerden que dijimos que se usa hace muchísimos años, y que se puede llegar a generar anestesia general, imagínense la fuerza que tiene, ¿sí? Y también esto de falla de signos vitales, coma y muerte, ¿sí? Bueno, sigamos. Esto, que es importante, que en los últimos años se acrecentó mucho la combinación de sustancias. Entonces, ¿qué hacen?
mezclan el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, con otros depresores. Por ejemplo, los antihistamínicos, que se usan para los antialérgicos, etc. Las benzodiazepinas, que son las clásicas llamadas pastillas del abuelo, clonazepam, diazepam, todos los PAM, ¿sí? Y los barbitúricos. Las benzodiazepinas y los barbitúricos se usan como anticonvulsionantes y como sedativos. Esto genera cualquier tipo de efecto, o sea, o potencia, y ahí los vemos en las guardias, ¿sí? Porque quedan totalmente intoxicados y dados vuelta, pierden la conciencia, o ¿qué pasa? Que quizás no toman tanto, pero los efectos son impresionantes. ¿Ah? Eso es una cuestión de moda, esto de andar, mis pacientes me cuentan que mezclaban siempre estas sustancias. Bien, ahora, ¿qué pasa si esa persona dice, por ejemplo, viene un adulto y te dice, yo tengo 5 años de consumo, 10, 20, 30 años de consumo de alcohol y quiero dejar de hacerlo? Bueno, ¿qué le puede pasar a esa persona? Puede tener resaca o apnea del sueño. Esto de desestabilizar el tiempo de sueño es algo que les dura años y que es dificilísimo estabilizar. Incluso les dan inductores del sueño, relajantes, ansiolíticos, y es muy difícil que vuelvan a dormir bien. Esto lo veo en mi experiencia con los pacientes, eso no es que un libro me lo cuenta, ¿sí? Temblores, convulsiones, delirium tremens, que puede dar fiebre muy alta, tener alucinaciones, bueno, y ansiedad, depresión. La pasan muy mal, básicamente, ¿sí? En cuanto a las consecuencias, son muchísimas. Yo elegí algunas con este criterio, con aquellas que tengan un efecto, una consecuencia, una repercusión en la actividad física. Entonces, por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Porque genera ataxia, y la ataxia es una incoordinación motora. Entonces, esto a nosotros nos atañe. Por otro lado, los que les da encefalopatía por consumo de alcohol, el 20% se muere, y el 80% que no se muere tiene psicosis de Korsakoff. Esta psicosis se da por falta de vitamina B1. ¿Y esto por qué se da? Porque parte de las consecuencias que genera, o el efecto que genera el consumir alcohol, es que le saca el apetito. Al sacarle el apetito no comemos. Yo tengo pacientes que vos los ves y no parecen flacos, no parecen desnutridos, y sin embargo están con carencia de nutrientes a lo loco. Entonces, esta falta de vitamina genera la psicosis. Y esta psicosis genera amnesia, esta que habíamos hablado de no recordar mientras están consumiendo, y aparte no recordar el pasado. Y además eso es irreversible. O sea, les arruina la vida, básicamente, ¿sí? Demencia alcohólica es esto, la atrofia del cerebro en general, piensen que el cerebelo también se afecta mucho, a cargo del equilibrio, a cargo de la coordinación, hipotiroidismo, disminuye la testosterona, esto de que hay más líbido, pero hay fallas en el rendimiento, digamos, ¿no? Alteraciones menstruales. Esto de alteraciones menstruales, veo, y es, por ejemplo, el tiempo que están en internación, que es más de un año, todavía no logran revertir eso. ¿Sí? En las mujeres, que es más evidente por el hecho de la menstruación, no es fácil, no es fácil. Y muchos después, años después que los seguimos teniendo contacto, pese a que tengan el alta, quieren concebir y no pueden. ¿Sí? Después, algo importante, y que nosotros como profesores nos importa, arritmias y cardiopatías. El tema de las arritmias se da por lo siguiente: el consumo de alcohol sostenido en el tiempo afecta las sales, el equilibrio de las sales dentro del cuerpo. Entonces, tenemos un corazón que anda como puede, que late como puede, y nosotros encima le vamos a exigir. ¿Sí? Aumenta el riesgo de ACV. Vieron que cuando hablamos de una dosis saludable, de esos 150 centímetros cúbicos de vino diario, ayuda a prevenirlo. Bueno, si te pasás, te hace más permeable a tener ACV. ¿Sí? Quien consume sostenido en el tiempo, también hipertensión, mayor riesgo de neumonía, lo cual cruzado con el COVID es explosivo, mayor anemia. ¿Qué pasa con esto? Tienen menos glóbulos blancos, o sea, baja el sistema inmune, otro riesgo para el COVID-19, hay menos glóbulos blancos, menos glóbulos rojos, tienen menos azúcar en sangre. ¿Esto por qué? Porque el glucógeno se rompe más rápidamente, entonces van a sentir como una fatiga constante. Y después esto que hace los deja más permeables a cáncer. ¿Qué cáncer? Cáncer de laringe, de páncreas, de hígado, de mama, ¿sí? Y después,
que esto es típica enfermedad, vamos a ver si lo podemos correr por acá, típica enfermedad, a ver, ahí estaba, perdón, quería entrar Pablo Caserío y no le puedo dar entrada, a ver, espera, perdonen, ahí está. Bien, no se ve, pero detrás del cartel, lo que dice es los efectos que tiene en el hígado, que primero es un hígado graso, porque recuerden, si el cuerpo tiene que metabolizar algo, primero va a ser el alcohol. La grasa queda lo último. Entonces, acumula grasa y se hace un hígado graso. Después viene la fibrosis, que se pone duro el hígado, y después, finalmente, la cirrosis. Bien. Entonces, como profesores, ¿qué nos va a pasar? Esto es como a modo de resumen, y qué es lo que me interesaría que tengamos, ¿no? Vamos a tener personas a las que les demos clase que van a tener deshidratación. Esto puede ser porque estuvieron consumiendo alcohol, entonces llegan deshidratados y encima van a poner el cuerpo en movimiento, van a perder más agua todavía y eso aumenta el riesgo. O, muy común en los chicos, sobre todo los que entrenan los viernes, previo a juntarse con amigos y tomar alcohol, terminan de entrenar, van a su casa, se bañan y consumen alcohol. Y empieza la previa. Con el estómago vacío, deshidratados, tomando una sustancia que los va a deshidratar más todavía. Acá está bueno, es interesante que a través del vínculo, como por ejemplo entrenadores en un club, podamos charlar sobre la importancia de rehidratarse antes de llegar a su casa, ¿sí? Bien, desnutridos, esto ya lo charlamos. La hipertensión, si se sostiene, se genera. Ahora, hay una disminución del calcio en los huesos. ¿Esto por qué se da? Cuando tomamos mucho alcohol, hay parte de ese calcio que se elimina por orina y por otro lado la absorción del calcio en el intestino está obstruida, ¿sí? Entonces se absorbe mucho menos calcio. ¿Qué genera eso? Perdón, ¿por qué nos va a importar? Fundamental en la actividad física. Tenemos menor masa ósea, tenemos mayor riesgo de fracturas, por ejemplo, ¿sí? Y ya a determinada edad se puede adelantar la osteoporosis. Después esto, el 50% de los bebedores, miopatía de músculos esqueléticos, a nosotros lo que nos interesa es, si tenemos una persona que tiene el hábito de abusar del alcohol, del consumo del alcohol, va a tener menor masa muscular y menor fuerza muscular, con menor masa ósea, ¿sí? Explosivo. Y esto del cerebelo, que ya lo hablamos, que con el equilibrio afectado, con la coordinación afectada. Y la fatiga, lo que hablamos respecto a la glucosa en sangre, ¿sí? Por romperse más rápido el glucógeno. Alcohol más diabetes, como dijimos al principio, es esto de los nervios periféricos que afectan el tacto y la coordinación, y la fuerza muscular, perdón, ¿sí? Bien. Si yo quisiera resumir todo esto en algo bien gráfico, sería así. Esto es, siendo tan popular el consumo de alcohol en nuestra población y tomando la mayoría de nosotros alcohol, es fundamental que podamos separar la experiencia privada y personal de la vivencia profesional. A ver si puedo, esto de las imágenes, ahí está, de la vida profesional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un uso recreativo, para nada adictivo, del alcohol. Viene un chico de una fiesta de egresados, sin dormir, a una clase de educación física, y yo lo naturalizo totalmente, porque yo tengo como el diario del lunes de mi propia vida, de que no pasó nada, de que fue solo una época. El tema es que si nosotros no somos profesionales, estamos dejando de ver a un chico vulnerable, donde quizás al final sea el mismo que mi propia vida privada, de que no pasó nada, pero quizás no. Quizás está en ese 3%, quizás cae en otra adicción, quizás la vez siguiente se alcoholiza, se sube a un auto alcoholizado y se mata en un accidente de tránsito, ¿se entiende? Separar esto es ética docente, ¿sí? Hacemos educación física, tenemos que trabajar con el vínculo, tenemos que trabajar realmente, ser seres salutogénicos, generar algo saludable, ¿sí? Y esto también es como mi frase de oro, no hacer nada no es una opción. Nos podemos confundir si viene un chico y yo lo quiero ayudar, o una chica, y digo algo que no tengo que decir, o me manejo de una manera que después creo que no fue la adecuada, y sí nos podemos confundir, perfecto. Pero no hacer nada creo que no puede ser una opción, no tiene que ser una opción. ¿Sí? A modo de graficarlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Percibir. Esto que nos dicen desde el primer tramo, ver la heterogeneidad del grupo, no homogeneizar, ver que cada uno tiene sus propios límites, sus propias características. Bueno, en términos de consumo, tiene un valor que está totalmente potenciado, porque tenemos que ver a todos, no solo ver a los estrellitas y los que dan el ejemplo, sino al que le cuesta,
y por más que le cueste, si hace un gran avance, poder reconocérselo, ¿sí? Y también esto, si nosotros realmente percibimos, y no son un nombre y apellido en una libreta, lo que va a pasar es que nos vamos a dar cuenta de los cambios. Y eso es lo que como docentes vamos a ver. Un cambio abrupto. A ver, todos los adolescentes cambian, por ejemplo. Pero lo abrupto, lo repentino, de repente baja 20 kilos en un mes, bueno, hay chances de que haya cocaína, igual, hay chances de que tenga un trastorno alimenticio, o cambia de repente la gente con la que se maneja. Eso lo vamos a poder ver, esto de detectar si nosotros percibimos, ¿sí? Lo de la contención, que está ligado al vínculo, convocar, si están, por ejemplo, no sé, les toca trabajar en un club, y hay una jugadora o un jugador que no aparece, bueno, llamarlo, tu presencia vale, te estoy esperando. Bueno, esto hace, creo, a la tarea docente y estoy convencida de que tiene que estar, ¿sí? Detectamos, derivamos. Cuando digo derivamos, ¿a dónde? Y depende de dónde estemos, ¿sí? Podríamos hacer una charla aparte de 2 horas diciendo a ver cuál según dónde estoy. Esto depende. Si tenemos un gabinete, si está permeable esta problemática. Me ha pasado de derivar un caso a un gabinete donde la psicopedagoga se acerca a la chica y le dice, ¿vos no pensaste en tus papás? Y yo casi me muero del espanto. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Sí? Entonces, bueno, ver qué estructura tiene, si estamos hablando de un menor, si hay una situación de emergencia. Hay veces que son cosas sanitarias. Me pasó de una chica el lunes 8 de la mañana llegar y decirme que había amanecido en el Parque Saavedra y que no sabía cómo llegó ahí. Siempre lo cuento porque fue como tremendo. Y se ve bien clarito donde ahí yo no podía dejarlo a consultarlo con la almohada, a ver qué podía hacer. Ahí había que ver desde lo sanitario una respuesta urgente, ¿sí? Que es lo que hicimos conjunto al colegio y accedió a charlar con los padres y etc. No podemos mirar para otro lado, ¿sí? En derivamos puse entre paréntesis el 141 porque es el número de Cedronar, ¿sí? Cedronar es la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación Argentina. La verdad que trabaja muy bien, es gratuito, es anónimo, bueno, así que esto. Y esto de postergamos. ¿Por qué lo pongo? La Organización Mundial de la Salud, años antes, el eslogan que tenía respondía o pedía el no consumo de sustancias. Como cada vez consume más gente y consume más volumen de sustancias psicoactivas, cambió el eslogan porque ya era irreal. Entonces ahora es, intentemos que consuman, empiecen a consumir lo más tarde posible. Y ahí está nuestra tarea. ¿Por qué? Porque un chico que está entrenando y que siente que su identidad está en el club, o que el profe de educación física o la profe me espera en el colegio, o que tenemos un desafío para hoy que teníamos que pensarlo, donde hay alguien que los espera, ese chico o esa chica no está consumiendo, o no están pensando en empezar a consumir. El gran tema de la adolescencia, que es poder forjar una identidad o pertenecer a algún lado, se lo estamos solucionando de una manera saludable. No digo que hagamos magia, digo que tenemos mucho por hacer y que tenemos un lugar súper preciado. Siempre digo que no sé por qué, pero los chicos y las chicas, si le tienen que contar algo a alguien, va a ser el profe de educación física. Bueno, aprovechemos eso, ¿sí? Un ejemplo de esto es, piénsenlo así, el cerebro crece más o menos hasta los 21. No es lo mismo que un chico empieza sabiendo que atrofia el cerebro, ¿no? El consumo sostenido de alcohol. No es lo mismo que un chico empieza a consumir a los 14, donde le faltan 6, 7 años de desarrollo del cerebro, que empieza a consumir habiendo madurado este órgano tan fundamental y después empezar a consumir, ¿sí? Entonces el postergar no es un detalle. Y por último, está tapado por el cartel, pero habla de la rehabilitación. A ver, ahí es donde yo trabajo, donde estoy como en mi salsa, que también podría hablar horas sobre esto, pero intentando resumir, es fundamental para evitar las recaídas. Porque ¿qué es lo que se le intenta transmitir a los pacientes? Generar un hábito saludable donde vuelvan a sentir placer en algo que no sea solo el consumo. Entonces, a la hora de sentir tentación, pueden recurrir a eso como una herramienta, ¿sí? Entonces, disminuimos las recaídas. Y otra cosa que es fundamental, que esto es, posiblemente me gustaría que sea el motivo de mi tesina en la licenciatura, es que yo una vez hice un experimento que fue que en hospital de día puse a los chicos la clase los lunes a la mañana. ¿Por qué? Porque el momento de mayor ansiedad de ellos es ahí, porque vienen de todo el fin de semana de no estar contenidos por el grupo, de estar solos en su casa, de sentirse aburridos, que son una de las cosas por las cuales la gente consume más o empieza a consumir, esto está visto en las estadísticas. Entonces llegan los lunes así como, necesito un refuerzo, entonces piden un refuerzo, que es con algún psicofármaco,
Y el motivo, lo que yo quise demostrar fue que si nosotros hacemos actividad física, esto se puede regular, esto puede mermar, esta sensación. Entonces lo que le pedí a los pacientes fue que si iban a pedir refuerzo fuera después de la clase. Entonces como que se aguantaban. Yo anotaba los que habían pedido refuerzo, y después de la clase eran menos de la mitad los que fehacientemente terminaban tomando el refuerzo. Entonces díganme si no tenemos un motivo suficiente para poder brindar este regulador, este ansiolítico natural, ¿sí? Y por último, no quiero dejar de poner, esto lo saqué ayer mismo de internet, de que mismo Cedronara habla de que en realidad lo que hay que hacer es no soltarles la mano, ¿sí? En este momento, estar con ellos, compartir tiempo, reflexionar, las cosas por su nombre, hay que hablarlas, ¿sí? Bien, último eje, espero no estar taladrándole las cabezas. Vamos a relacionarlo con el coronavirus, el confinamiento, el aislamiento, la distancia. No vamos a decir nada demasiado nuevo porque ya lo vimos, pero esto de que debilita el sistema inmune, susceptibilidad a la neumonía, o sea que complica el cuadro del COVID, mayor vulnerabilidad a los cánceres que estuvimos viendo, mayor comportamiento de riesgo, esto es, por ejemplo, acceder a una relación sexual sin cuidarse, altera la toma de decisiones, mayor violencia, depende también de la personalidad, ¿no? Pero altera la violencia, y esto de mayor riesgo del síndrome, no quiero decirlo mal, riesgo de enfermedad, ¿dónde está? Síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se genera, es una complicación del COVID, que se da producto de tomar también alcohol. ¿Qué más? Bien, vamos a correr esto de acá. Francisco Toscano es un cardiólogo de la Fundación Cardiológica Argentina que dijo, un paciente alcohólico va a tener más riesgo de tener un cuadro más agudo, más crítico y con peor evolución. O sea, claramente el alcoholismo y el COVID no genera una ventaja, ¿sí? Bueno, y acá esto no voy a tomar mucho tiempo porque creo que excede el sentido común, pero el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, dijo que esto era así, me quiero morir, que el alcohol, si tomamos alcohol en grandes concentraciones, puede matar nos desinfecta por dentro y qué sé yo, bueno, son barbaridades, claramente esto no es así. De hecho, el alcohol que se bebe, que está hecho para ingerirse, digamos, es el etanol, y los productos de limpieza, que he llegado a leer barbaridades al respecto, usan metanol, que es súper tóxico e incluso puede generar la muerte. Entonces, claramente esto no es así, ¿sí? Y lo que desinfecta la zona cutánea, o sea, desinfecta la piel, pero no por dentro. Y si tenemos el virus, tampoco lo mata el alcohol, ¿tá? Después me remití, esto es lo último, me remití a unas estadísticas. ¿Y por qué? Porque creo que hace también a nuestra profesión, hace a nuestra seriedad, hace legitimar el trabajo docente, a la educación física. Si yo me pongo a pensar, en mi propia experiencia, soy deportista de toda la vida, me parece que es un estilo de vida. Empezó la pandemia y lo único que hice, sinceramente, fue adaptar mi ejercicio a mi casa, no me generó demasiada cuestión. El error sería, y incluso mi entorno, la mayoría, se maneja de esta manera. ¿Cuál sería el error? Creer que porque yo lo vivencio así, porque esta es mi realidad, todos lo viven de este modo, ¿sí? Todos están haciendo un montón de actividad física, incluso si me fijo en las redes sociales, ¿qué veo? Están todos haciendo actividad física, divino, qué bueno, mentira, no es así, sin embargo es lo que vemos. Veo una propaganda de Mercado Libre, dice, tal cual, 2.400% aumentó las visitas para comprar elementos de gimnasio. Pareciera ser que la gente está full con el ejercicio, y esto no es así. Entonces me parece que hay que hablar con fundamento. Buscando esto, el impacto del coronavirus y el confinamiento en el consumo de alcohol, que es una estadística que se hizo en España, yo les digo algunas conclusiones, ¿no? Lo que me pareció interesante. El 11%, solamente el 11% no tomó cerveza. ¿Sí? Eduardo, tenés activado el micrófono, ¿puede ser? Solo el 11% no tomó cerveza los últimos 3 meses, solo el 22% no tomó vino los últimos 3 meses, el 17% compra más alcohol y el dato que más me importa, el 9% toma más alcohol, ¿sí? Vale aclarar algo, Europa toma muchísimo alcohol, de base, ¿sí? Mucho más que nosotros. Entonces, el 9% no es un dato menor. Esto lo vamos a pasar por alto. Después vi otra estadística de Estados Unidos. Ahí estamos.
Esto me pareció alarmante. No era este el dato que daban, era otro, pero sacando los cálculos, daba como resultante que promedio por persona consumen 400 centímetros cúbicos, el equivalente, ¿no? A 400 centímetros cúbicos de cerveza diario. Si tenemos en cuenta que mucha gente de la población no consume alcohol, en realidad los que consumen mucho más que esto por día. Es elevadísimo. Más del 10% de las personas mayores de 65 años tienen una manera de tomar excesiva. Acá esto me hizo ruido porque tienen que aclarar que es excesivo, pero bueno. Y el 17% consume más alcohol en pandemia. Entonces tenemos en España 9% y en Estados Unidos 17%. ¿Sí? Y aumentaron 25% las ventas. Hace 2 días yo me pregunté qué pasaba en Argentina, por eso abrí una estadística, que muchos de ustedes colaboraron conmigo respondiéndola, pero encontré 2 datos hace 2 días que salieron, que yo los vi, una que dice que de marzo de 2019 respecto a marzo de 2020 aumentaron las ventas de bebida alcohólica un 152%. Y por otro lado, en la UBA, que triplicaron los tomadores diarios. Y por otro lado también que los adultos toman más y los adolescentes menos. ¿Esto por qué? Con sentido común, los adolescentes están en algún punto regulados por sus padres porque están en sus casas, entonces toman menos. Los adultos no tienen quien los rete, entonces toman más. Y la Universidad de Córdoba, que esto me interesa, hay un 10% que antes no consumía sustancias psicoactivas y ahora empezó a tomar. Es decir, puede ser alcohol, puede ser empezar a fumar, puede ser marihuana, cocaína, lo que fuere. Lo interesante de esto es que de este 10%, que es un montón, que empezó a consumir y no consumía, el 61% fue de alcohol. ¿Sí? Bueno, y acá viene. Esta es la que hice yo. Bueno, conseguí una muestra de 283 personas, por supuesto que tiene sus limitaciones, pero lo que quise hacer fue como un resumen de todo esto que vimos hoy, ¿sí? Relacionar la pandemia con la actividad física y con el alcohol. Entonces hice 10 preguntas que antes que me olvide, en mi cuenta de Instagram, si van a mi biografía, está el link con la encuesta completa. Pues si ustedes quieren entrar y hacer sugerencias o decir, o poder verlo ustedes mismos, ¿sí? Bien. Bueno, más o menos la muestra entre hombres y mujeres era similar, mujeres 57, hombres 42, otro menos del 1%. Y aproximadamente el 80% estaban entre los 18 y los 45. Datos que me interesaron. A ver. Esperen que admito acá. Bien. Previo a la pandemia, los que consumían alcohol, 76%. ¿Sí? Ahora, de ese 76% que consumía alcohol, esta barrita me tiene terrible. Bueno, el 19% toma más. Es decir, del 76% que antes ya tomaba, ahora el 19% toma más. Es un montón el 19%. ¿Sí? Y después dije, bueno, hay que ver también con qué frecuencia, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia estás tomando? Hay algunos que una vez por mes, una vez cada 15 días, pero los datos que me interesó recolectar fueron estos, que si sumamos de 2 a 3 días por semana, día por medio, diariamente, tenemos el 41%. O sea, es con una alta frecuencia, o sea, mucha gente toma con mucha frecuencia alcohol. Después, si hacían actividad física regularmente antes de la pandemia, síganme con los números, igual son bastante sencillos, que son dicotómicos. Si hacían actividad física regularmente antes de la pandemia, era un 72% que sí. Actualmente un 57%. Es decir, que pese a lo que me quiere hacer convencer Mercado Libre, y eso que yo estaba preocupada porque mi entorno generalmente hace actividad física y es por donde yo fui pasando la encuesta, ¿sí? Así que no me quiero imaginar si esto lo hiciera una persona sedentaria en su entorno sedentario. Pero el 15% dejó de entrenar. Pasamos de un 72 a un 57. Y después, de ese 57 que sigue entrenando, vamos a necesitar antidepresivos después de esto, de ese 57 que sigue entrenando, tenemos los datos de que el 52%, o sea, más o menos la mitad, disminuyó su entrenamiento. Entonces no es cierto lo que vemos en las redes sociales. Ni son todos felices todo el tiempo, como muestran las imágenes, ni todo el mundo está entrenando más. ¿Está bien? Y después, en cuanto al peso corporal, como para saber, a ver, cómo van a estar esos cuerpos que vienen a moverse, bueno, el 30% aumentó de peso, o percibe haber aumentado de peso, ¿sí? Bien, como cierre,
¿Qué va a pasar post cuarentena? La verdad es que no lo sabemos. Ninguno tiene la bola de cristal para saber. Pero sí me parece interesante la reflexión de cómo nos preparamos. Esto me parece que es principalmente no prejuzgar, no encerrarnos en nuestro mundo, de que si yo sigo entrenando y con todas las ganas o más que antes, es así en todo el mundo. Sí me puedo proponer intentar contagiar esa energía, pero no creer que a todos les pasa lo mismo, ¿sí? ¿Y con qué adolescentes y adultos nos vamos a encontrar? Respondo un poco lo mismo. Yo trabajo con psicólogos, tengo en mi entorno de amigos psicólogos y tengo en mi entorno familiar también psicólogos y psiquiatras, y entonces aproveché esta cercanía, esto de tenerlos a mano, y les pregunté cómo veían a la gente, qué sentían, ¿no? Y el resumen de todo eso es que no les puedo decir, no hay una sola respuesta. Pero sí es importante entender que no estamos, como muestra esta imagen, no estamos todos atrás de la puerta esperando salir. Yo sí, pero es mi vida privada, soy yo, no es la población general. ¿Qué quiere decir? Yo tengo pacientes en donde yo trabajo, donde su problemática es el relacionarse con los otros, la sociabilidad, que ahora, al estar en sus casas, están como peces en el agua. No tienen la mirada del otro, no están presionados a relacionarse. Entonces esos no están atrás de la puerta, esos están con miedo y cuando se acerque el momento, con pánico, a salir de vuelta al mundo, a tener que relacionarse otra vez. ¿A qué voy con esto? A que no prejuzguemos, no podemos tener una idea preconcebida. Estemos dispuestos a recibir a cada uno como pueda estar, como haya transitado la cuarentena, ¿sí? Por último, acá tienen, esta es mi cuenta de Instagram, si tienen alguna duda, si se les ocurre después, si tienen algún comentario, y les repito, puse el link de la encuesta por si la quieren ver, y voy a poner el flyer, lo voy a repetir, si tienen alguna duda me ponen ahí como comentario, ¿sí? Bueno, dicho esto, quisiera dejar de compartir. Estamos ahí, preguntitas, Caro. Perfecto, espérame, que Tengo una. quiero dejar de... Espera, Raúl, espera un poco. Quiero dejar de compartir. Chan, chan. Ahí estamos. ¿Ahí estoy? ¿Sí? Bien. Bueno, hola. Dale. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien. acá prendido en la charla, con todos, muy interesados. Primero quiero felicitarte, porque la verdad que el nivel de tu charla ha sido maravilloso. No me sorprendes porque conozco tu capacidad, tu capacitación y tu experiencia real, pero sí no puedo dejar de felicitarte porque la verdad que el nivel, manejas las cosas con una soltura y con una experiencia que es maravillosa y que transmite, ¿no? Y que se sale, por lo menos para mí, de los cánones habituales de este tema específico. Y me puse mucho en la piel del profesor de educación física, quizás no en la pandemia, pero sí en la clase, y vos hablaste de detectar y derivar, con lo cual comparto, pero hablaste de percibir. Mi pregunta concreta es, a ver, si vienen y me cuenta un estudiante, un alumno o un adulto joven, me cuenta que estuvo perdido el día lunes, tengo un dato concreto, objetivo, como para detectar y derivar. Pero ¿existe algún predictor, algo concreto, que cuando no me cuentan nada, yo pueda percibir ya no subjetivamente, sino lo más objetivamente posible? Sí, claro que sí. Ahí sí va a depender un poco de la sustancia de consumo. Por ejemplo, vamos a hablar de las tres Marías porque es lo que tenemos más chance de toparnos, ¿no? En el caso de la cocaína, el descenso de peso es muy notorio y en muy poco tiempo. Incluso, lamento que sea así, pero hay muchas chicas que empiezan a consumir cocaína para bajar de peso. Entonces, y lo logran, lo logran, después están en un problema mucho más grande que la estética, ¿no? Entonces, si es cocaína, vas a ver una persona mucho más flaca, vas a ver una persona súper acelerada, ¿y cuál es la trampa? Que esa persona se va a sentir súper tranquila, tiene como una doble cara. Por dentro siente que está todo bajo control, mientras que por fuera vos ves una persona desorbitada, con las pupilas dilatadas, con hiperactividad, bueno, es esto, ¿sí? Otra cosa es, por ejemplo, si es el alcohol, bueno, tenemos el beneficio del olfato, ¿no? Tenemos esto de un andar complicado, que ves que no tiene mucha estabilidad,
que cuando habla se le patina la lengua, digamos. No vamos a ver algo en el peso, ahí incluso hasta puede subir de peso si es alcohol. Pero yo le hincapié, más allá de, bueno, y la marihuana, los ojos enrojecidos, el olor es muy característico. Hay varias cosas. Por el chico o la chica en sí, son los cambios muy abruptos. Entonces, ya sea del peso, esto que les comentaba, hasta la ropa que usan, el léxico que usan, es increíble lo rápido cuando empiezan a consumir y empiezan a trascender este camino que hablamos del uso al abuso para llegar a la adicción, es increíble lo rápido que adquieren el vocabulario callejero. Yo me acuerdo, al principio, me hablaban los chicos y yo era como si estuviéramos hablando otro idioma. Y una de las primeras cosas que se trabaja con ellos es dejar este léxico callejero, ¿sí? Y de hecho se les marca eso. Entonces, bueno, cómo hablan, no sé qué. Y otra cosa muy importante son los compañeros. Hay que aferrarse de las miradas y las risitas de los compañeros. Por ejemplo, vos estás tomando lista, decís algo, y la chica, supongamos que es una chica en cuestión, hay una otra que estaba siempre con ella y ahora no está con ella, y cuando digo, ¿qué pasó que están separadas? Y la otra pone como una cara. Los gestos ayudan un montón. A mí 2 veces se me despertó como la alerta por compañeros, por estas cosas de, uy, que cambiamos de onda, vos como que podés amenamente, sin ser incisivo, dar la pauta de, che, me estoy dando cuenta que algo te pasa. Y ahí ves a los demás. Y si no, también, si tenés buen vínculo, hablar con amigos. Sin ir al grano, sin decir, che, ¿está consumiendo? No. Porque ahí los alejás, ¿sí? Son adolescentes. Pero sí decir, che, le pasa algo, estoy preocupada, ¿qué pasó que no andan amigando más, que no están más juntos? Desde ese lado. Me parece que esos son como lo que como profes podemos ver. Y sobre todo no jugar a ser psicólogos, porque podemos hacer mucho daño, ¿sí? Y no nos corresponde. Bien, acá en el chat hicieron preguntas. Alejandro Buono preguntó, dice, perdón, Caro, ¿dijiste que el alcohólico tiende a ser adicto a alguna otra sustancia o entendí mal? ¿No? Puede Sí, ser dije o no, eso. que lo marcaste Dije en un eso. momento, sí. Marqué que puede ser o no. Generalmente en las charlas es una de las preguntas que hago Vox Populi, digamos. ¿Por qué? Porque siempre el juego que genero es, quien dijo que sí, el alcohol te genera, o la marihuana, son las dos que abren puertas, porque están muy a mano, entonces empiezan con eso. Pregunto, y la mayoría pone que depende, algunos ponen que sí, algunos ponen que no. Entonces, lo que siempre digo es, los que dijeron que sí, que abre la puerta al alcohol a otras sustancias, digo que sí, que tiene razón, es verdad. ¿Por qué? Porque yo voy con los chicos de internación y les pregunto, ¿qué empezaste a consumir? Y te dicen, alcohol o marihuana, ¿sí? Ahora, los que dijeron que no. Hay gente que toda su vida tomó socialmente cuando va a un asado 1, 2 copitas de vino y nunca le generó un inconveniente, por supuesto. Y nunca se le ocurrió probar cocaína, nunca se le ocurrió probar pepa, éxtasis, lo que fuere, también es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera conclusión? Y que depende. ¿Te puede abrir esa puerta? Sí. Entonces, eso lo cuento siempre queriendo llegar a la conclusión de que no demos por sentado que si un chico está consumiendo no va a pasar nada. Que a vos no te haya pasado nada no significa que a ese chico o a esa chica no le pase nada. ¿Sí? Eso es lo que... No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí, no sé, para mí sí. Ale Bueno. Buono. Supongo que sí. ¿Sí? Acá otro Alejandro Kunik, pregunta, dice, ¿qué opinás sobre el hecho de que los padres permitan que sus hijos tomen en sus casas o que tomen con ellos? Bien. Bueno, acá tengo que hacer una aclaración, porque no quiero que los padres y madres se me vengan encima a la yugular. Si tuviera la receta de cómo es la mejor manera de criar, no trabajaría en adicciones, trabajaría en la manera ideal de criar. La verdad que no la tengo. Yo hago lo que puedo, como todos los padres y madres hacemos lo que podemos. Sí, me parece que tengo que decir esto. El hecho de avalar el consumo en casa, ya sea con que hagan la previa en casa, o ya sea consumiendo yo con mis hijos, estoy subiendo la vara de tolerancia, la vara de naturalización. Entonces, si esta es la base, si esto ni se pone en juego, porque esto ya está probado, se me hace la idea, y me animo a decir, que estamos más cerca de otras cosas. Pero eso ya es una opinión, ¿sí? Creo que es esto. El riesgo está en aumentar la vara del piso. ¿Se entiende?
Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Hablé tan rápido que les quemé la cabeza, perdón. No, es que cada área me parece que estuvo muy bien. La diferencia, en mi opinión, cuando yo anoté que vos pusiste en casi las últimas que hablaste de percibir, contener, convocar, prevención, detectar, derivar, o sea, siempre desde el lado del profe, ¿no? Y no estar en el otro lado, como vos decías, desde la terapéutica, si no trabajás como vos específicamente, y darnos cuenta, porque en un momento decís percibir, es un lado muy subjetivo, entonces el adulto que por ahí no sé, o no maneja, o creemos, suponemos que en función, por ahí vos diste algunas pautas, o su andar, o su forma, pero también no sé si se mezcla con el prejuicio, ¿entendés? Bueno, Entonces, una mezcla que es muy fino, es muy fino. ¿entendés? Detectarlo. No es Mira, fácil. esto me da el pie para comentar algo que me parece que viene al caso. Yo tengo 2 hijos y las 2 veces que tuve que interrumpir mi trabajo porque tenía que parir, nunca tuve suplencia, no conseguí ninguna de las 2 ocasiones. Y cuando yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué será? Yo creo que eso responde a 2 cosas. Porque hay tan pocos profes trabajando en salud mental en general, ¿no? Ni siquiera hablo solo de adicciones, en general. Creo que en parte es porque el presupuesto que está derivado, que está orientado hacia la famosa lucha contra las drogas, solo el 4% está dedicado a tratamientos y el 1% a prevención. Nosotros el fuerte lo hacemos en la prevención, ¿sí? También en la rehabilitación, pero en la prevención. Entonces, en tanto nos estén poniendo el techo muy abajo, nos estén arrinconando, no tenemos mucha posibilidad. Y por otro lado, esto que vos decías del prejuicio, creo que hay pocos profes trabajando en esto, porque si bien en 2010 salió la ley de salud mental, donde se establece que tanto alcohólicos como drogadictos se trata de una enfermedad mental, ¿no? Una patología psiquiátrica. Si bien esto es así y está por ley, todavía en el colectivo social no está establecido. Entonces hay como una suerte de idea de el que toma y toma porque quiere tomar, y el que es un drogón, bueno, es un drogón. No, no puede. Parte de la dependencia, parte de la adicción, es que escapa de su voluntad, ya no es libre de elegir si consume o no consume. Hay compulsión y ni siquiera hay placer, para que se den una idea. Entonces, mientras no entendamos que es una enfermedad, no vamos a dejar de juzgar y no nos vamos a animar a meter mano, porque hay un montón por hacer. En prevención, en personas que se están rehabilitando, en personas que se rehabilitaron para que no vuelvan a consumir. Hay que animarse, hay que animarse. ¿Puedo hacer una pregunta, Caro? Sí, Caro. Bueno, hola. Por un lado, gracias por esta charla, la verdad que súper interesante. Tengo una pregunta directa que puede ayudar a los docentes que trabajan con adolescentes o con esta población. ¿Qué sugerencias harías como para las salidas escolares, los viajes de estudio, previas a la realización de esto? ¿Qué sugerencias le darías? Porque sabemos que hoy los profesores no quieren acompañar a los viajes de estudio a los alumnos de 5º año. ¿Qué sugerencias vos ponés? Porque nosotros ya estamos trabajando con vos esto en nuestros campamentos, pero ¿cómo abordaríamos antes sin tener juicio de valor, sin hacer como una doctrina? ¿Sí? ¿Qué nos das como punto de partida? Primero, que no podemos hacer nada si no establecemos un vínculo. O sea, el vínculo tiene que estar. Sin vínculo con los chicos, o sea, realmente no podemos empezar a trabajar porque no va a haber llegada, ¿sí? Y me animo a decir que lo más importante, lo más fundamental, es no hacer una bajada de línea como desde lo prohibitivo. Es decir, yo voy, me paro frente al grupo de los chicos que se van a 5º año, porque ustedes si hacen eso desde lo punitivo, ¿no? Desde esto no se puede, esto está prohibido, esto... Porque siguen estando además, los seguís dejando en un lugar totalmente anulado, totalmente pasivo, donde la única herramienta que le das es obedeces o no obedeces. Y a un adolescente darle esa dicotomía, te va a desobedecer, casi que lo estás invitando a que haga las cosas mal. Entonces, no digo que esto sea la clave del éxito, digo que me parece mucho más humano y mucho más contemplativo y mucho más tener en cuenta a quiénes les estamos hablando, partirlo como un pacto entre seres que somos conscientes.
donde, a ver, ¿cuál es el fin último de este viaje? Pasarla bien. Bueno, ¿qué estamos dispuestos a pactar para que todos la pasemos bien y que sea de un modo seguro? Como desde ese lado. Bien, y en el nivel nuestro de formación docente, acompañantes o de ejecutantes. Bueno, también por ejemplo, precampamento, un poco esto de hagamos juntos explicitemos y hagamos un reglamento juntos, más todavía, aumentar la apuesta, que esté bien claro todo como es, que se pueda hablar, que quede claro, estamos hablando de mayores de edad, que quede claro que no van a estar solos si tienen una problemática, que van a contar con nosotros, que van a tener un espacio para poder expresarse. Esto, no soltarles la mano, me parece que si se trata de adultos, la contención pasa por explicitar, por las cosas por su nombre, por el contás conmigo, y que el contás conmigo no es un libertinaje, no es un andá al campamento, prendete un porro que está todo bien. No, no está todo bien, porque eso no es lo que pactamos, pero no te voy a dejar solo si vos no lo pudiste evitar. ¿Se entiende? Como un entramado de conciencia, un entramado de reflexión que por supuesto lleva mucho más trabajo que simplemente hacer una bajada de línea y lavarse las manos. Creo que en este caso el Romero Bres lo que venimos trabajando con Vida en la Naturaleza es que justamente sea desde la reflexión, ¿no? Así que eso me parece que es como un buen camino. Bien, bueno, gracias. No, de nada, Mer. Caro, hay una pregunta que hace Rocío Mata, que dice, hola Caro, en el caso de las alumnas que tienen familiares adictos, en este caso alcohólicos, ¿cómo podemos ayudarlos desde nuestro lugar profesional? Mira, eso es complicadísimo. ¿Por qué? Primero, quienes consumen, los adictos, sea alcohólico, sea cocainómano, lo que sea, casi nunca son los únicos de la familia, ¿sí? Se dice que el adicto es el síntoma de la familia, o sea, es lo que se ve, pero no significa que es lo único que hay. Sea adicto al trabajo, sea adicto a lo que sea, ya vimos que uno puede ser adicto a cualquier cosa. Les paso una estadística que me parece interesante para entender esto, para empezar a responderlo. Una es, el principal motivo por el cual las mujeres empiezan a consumir es porque padre o madre es adicto a algo, ¿sí? Ya sea cualquiera de las cosas que se pueda hacer adicto. En el caso de los hombres, cuando empiezan a consumir, el mayor porcentaje es porque los pares empezaron a hacerlo, ¿sí? Los amigos, etc. Entonces, imagínense el riesgo que significa, o la necesidad de contención que va a tener una chica con padres alcohólicos, por ejemplo. ¿Sí? Un padre o una madre alcohólica habría que ver cuán comprometido lo tiene la adicción, si llega a cuidarlo, si está en abandono. Lo que se suele ver es que es un chico o una chica que está sola. ¿Sí? Porque uno para poder cuidar a otro tiene que estar bien uno mismo. Suena a frase de grupo de autoayuda, pero eso es real. Si yo no estoy bien, no puedo cuidar a mi hijo o a mi hija. Entonces, contener más todavía, escuchar. Bien. Perdón, Debbie, tengo una anécdota que puede aportar. Yo soy entrenadora de vóley. Como entrenadora trabajé 1 año y medio, poquitísimo, pero sí me surgió una anécdota estando entrenadora en el club de comunicaciones. Y era una chica que era jugadora de las estrellitas, digamos, venía muy bien, chiquitita, pero venía muy bien, y empieza a faltar, empieza a estar muy flaca, esto que les digo, de hecho estaba consumiendo cocaína, y entonces yo me empiezo a preocupar, tenía muy buen vínculo ahí, en los clubes vieron como medios solos, digamos, no tenemos un gabinete psicopedagógico, y medio como que la respuesta que me dieron los directivos fue, bueno, fíjate lo que podés hacer, chan chan. Entonces, yo empecé a trabajar desde la contención. Entonces, lo que busqué hacer, primero, que hubo una amiga de ella que me dio bastante información, con esto con sutileza, muy de a poco, pero esa amiga también estaba preocupada. Entonces, se sueltan a contarte, ¿sí? Porque ven que algo no está bien. Y resulta que la mamá era alcohólica, ¿sí? Ella consumía cocaína, otra sustancia, no importa, pero la adicción venía de la madre, ¿sí? Había como un ejemplo que estaba siguiendo de la familia. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue probar de aumentar la contención. Entonces lo que hice fue empezar a convocarla para que viniera a ayudarme con Mini y con Escuelita. Al principio me falló, llegaba tarde, o estaba como en otra, después empezó a enganchar, después venía siempre, y estamos a la par, como entrenadora las dos, a veces me venía con un dibujito así medio precario, pero de qué podíamos hacer.
y esto me emociona, me da piel de gallina todavía, pero llegó un día, habían pasado 4 meses, y me dice, es muy loco que yo me siento más en mi casa, en mi hogar, estando acá, que cuando estoy en mi casa. Listo, chicos, tarea cumplida. ¿Sí? A eso voy. A ver, no es lo mismo. Si no tiene a la mamá, no tiene a la mamá y eso no se reemplaza con nada. Pero que tenga un lugar en donde se sienta contenido. Y si sabemos que en su casa la está pasando mal, más todavía. No miremos para otro lado. ¿Sí? Entonces, antes de jugar ¿viste? Sobre todo en los deportes, en los clubes, pasa esto de, bueno, quedás afuera del torneo, este fin de semana no te pongo, si faltaste a entrenar, bueno, pará, fíjate. Lo que sí estaba tipo zángano, no venía a entrenar, la llamaba, no me atendía, la llamaba a la noche. Hay como que, a esto voy, hay que poner pasión para poder hacerlo, pero creo que vale la pena. Eso. Yo te quiero hacer un caso, pero más chico, más de una niña de 10 años. Yo vivía con mi hija sola, cuando ella tenía 2, 3 añitos, y yo tenía una vecina que era adicta, era cocainómana, y tenía su nena de entre 10, 11 años. Vivía ella, la verdad que no sé cómo la manejaban, la nena llamaba por teléfono, era la madre de su madre, ¿entendés? No sé cómo la manejaban, hoy no sé, ya hace años, ¿no? Que no los veo más. Y es menor de edad, ¿y cómo hace? Porque vos decís, un adolescente a lo sumo puede ya salir, tiene cierta independencia, ¿entendés? Esa nena tiene, claro, una sobreadaptación. No, y ahí ya estamos, Debbie, la respuesta estaría a nivel nacional, te diría, es una política de gobierno, una política de contención, o sea, que una chica una nenita tenga que ser la que llame, y sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Claro. A ver, ¿qué chance tiene esa nena? Puede no tener una postura madura, eso es sobreadaptación, que no está bueno, pero es la única que tiene. Llamaba a su padre, que era la expareja, para ayudar a internar a la criatura. Esa era una de las que se enteraba, entre vecinos. Esto que me contás es muy común. Es muy común. Es muy común. Está bien. Sí, es así. Lamentablemente es así. No sé si alguno más quisiera hacer alguna consulta. Marian, bueno, no sé si nos querés redondear, Caro, o la verdad que fuiste muy clara y muy explícita. Por lo menos abordar con una adicción que, bueno, deviene también, me parece que con bastantes, ¿no? Pero me parecían los 3 puntos y ejes principales que pusiste en la charla, como profe de actividad física, el confinamiento que estamos viviendo, es un combo de todo, y todo se enlaza con todo, y me parece importante para tenerlo en cuenta. Por mi parte te quiero agradecer, Mer. Y bueno, no sé si Mariana vos querés cerrar. Marian, ¿se escucha? Sí, Marian. En realidad, ¿se escucha? Ahí, vos arrancás, te decimos. Dale. No, lo que quiero decir es, me quedo con eso de no hacer nada, no es una opción. Esto es lo que dijo Caro, por un lado. Y por otro lado, no somos ni psicólogos, ni médicos, ni terapeutas, y generalmente cometemos el error como docentes de educación física de meternos en cosas que no nos tenemos un pie, darle las indicaciones como si fuéramos kinesiólogos o traumatólogos. Esto es mucho más complejo. Así que me quedo, Carolina, básicamente con estas opciones que vos diste, de observar, y de derivar, contenerlo y derivar. Me quedo con eso. Claro, como de costumbre, excelente, no me sorprende lo que has hecho, así que espero que podamos tenerte en otro momento y con otra temática. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sí. Lo mismo, acá tengo una pregunta que no se la quiero dejar colgada, Ori. Dice, ¿qué sucede en los casos en que el padre de un compañero es alcohólico y se pone violento, que es a veces una constante? Ahí, si uno está, digamos, cómo contener al compañero, o sea, al hijo del alcohólico, digamos. Y ahí hay que ver. Interpreté eso como, ¿es eso? Era esa la pregunta. Era esa, bien. Mira, ahí depende, porque, por ejemplo, es lo que hablamos de mantenernos en nuestra profesión, ¿no? Depende, por ejemplo, si va a terapia. Si este tema lo puede trabajar en terapia. A ver, no es que si tenés un padre alcohólico ya está, tu vida va a ser terrible o vas a terminar. No, para nada, al contrario.
Si lográs reponerte, tendrás como una herramienta para poder resolver más adelante en tu vida otras cosas. Yo intentaría estar cerca, intentar contener, como un amigo, como quien sea este par que su padre es alcohólico, y quizás mostrarte permeable a que cuente con vos cuando las cosas no estén bien. Nadie puede, a ver, esto también es cierto, no tenemos que intentar, es delicado lo que voy a decir, pero un hijo, por ejemplo, imagínense la carga afectiva que hay de un hijo intentar, entre comillas, salvar a un padre de una adicción. Uno puede intentar acompañar, pero si ese padre o esa madre no decide salir o no decide colaborar, mal con la ley de salud mental, que si no accede no va a ningún tratamiento, no va a poder ser. Si no le carga el peso, no le corresponde el peso a ese hijo o a esa hija por ese padre o esa madre que consume. Uno como un par intenta contener y yo aconsejaría ir a terapia. Me parece que es como bueno, a ver, te tocó esto en la vida, ¿cómo lo manejás? Eso desde la psicología. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, Caro, yo les quiero contar, para el que no sabe, Caro está trabajando hace varios años en la institución. Fue un proyecto que presentó a Raúl, que está acá, dando vuelta, pero que a su vez fue mutando en diferentes acciones e inclusive participando en distintas clases, el último año más con la práctica pedagógica, en donde los alumnos también manifestaban lo que pasaba en la escuela media, y la verdad que en todos los lugares por donde has pasado y las cátedras, todos los alumnos quedaron súper conformes, se ha trabajado esta problemática desde diferentes lugares, creo que siempre es un aporte, y bueno, muchas gracias, y sé que vas a estar igual en distintos ámbitos, pero bueno, que el EPICEF haya armado una charla también está bueno. Desde ya te agradezco como rectora, y como parte de la institución, acá somos varios. Ahí te pusieron muy buena charla, así que te felicito en nombre de todos. Y bueno, muchas gracias a todos por participar y sumarse a todo lo que está ofreciendo la institución en este momento y en la presencialidad también. Vale. Gracias, chicos del EPICEF. Bueno, y nos vemos pronto, supuestamente. Esperemos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Debbie.